Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo curso de verano de la Universidad de Distancia de Madrid. Esta tarde tenemos con nosotros al profesor José Manuel Toledano, que es profesor de la UDIMA en el grado de Ingeniería y Organización Industrial y que viene a darnos la presentación del curso de verano Logística Inversa y Medio Ambiente. Os quería recordar que al finalizar este curso de verano tendremos un turno de preguntas en el que el profesor contestará a sus dudas, así que desde el momento en que comience la presentación pueden dejarnos sus dudas a través del bloque de preguntas y respuestas del canal de YouTube de la Universidad de Distancia de Madrid. Bueno, José Manuel, muy buenas tardes. Cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Vale. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias y bienvenidos a todos los asistentes a este curso de verano. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver. Bueno, como he dicho, bienvenido y muchas gracias por asistir a este curso de verano de la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, que como sabéis, y si no lo comento, son estudios oficiales y se caracteriza por ser una universidad abierta y flexible, que apuesta además por toda la evaluación continua basada en la cercanía al alumno. Sobre todo, pues pretendemos con actividades didácticas que lo que intentamos es que el alumno, pues aparte de aprender, lógicamente, pues lo haga pues de una manera pues lo más flexible a nivel de horarios y mucho más pues divertida, ¿no? De hecho, pues vamos a, como ejemplo, pues tenemos estos cursos para que los futuros alumnos pues puedan ver cómo más o menos son un tipo de estos cursos, ¿no? La oferta formativa, pues tenemos 17 grados, 33 másteres, cursos de doctorados, tenemos Instituto de Idiomas, Inglés-Español y tenemos más de 50 títulos propios. Bueno, una vez presentada lo que es de la universidad, me voy a presentar yo, José Manuel Toledano, y bueno, pues actualmente colaboro con UDIMA siendo profesor del grado de Ingeniería de Organización Industrial, también del grado de Ingeniería Informática y también como profesor del máster universitario de Gestión Sanitaria. Colaboro también con el CEF, dando cursos de formación. Después de presentar UDIMA y presentarme a mí, pues vamos a empezar lo que es la sesión de formación de este curso de logística inversa. Bueno, antes de ver lo que es la propia logística inversa, ¿vale? Tenemos este índice y de lo que vamos a ir viendo en el curso, pero antes de nada, lo que primero tenemos que hacer es, para entender la logística inversa, lo primero que vamos a hacer es definir previamente qué es la logística, ¿no? Entonces ya en el año 1998, ¿vale? Ya se empezó pues, a dividir los dos conceptos importantes, uno que era el concepto de logística y otro lo que era la cadena de suministros, ¿no? La supply chain. Entonces, como logística se llegó a definir como aquella parte del proceso de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de los bienes, servicios e información relacionada desde un punto de origen al punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos del cliente. Bueno, esto que parece como muy rimbombante, si lo intentamos poner de una forma gráfica y contarlo un poquitín con nuestras palabras, sería intentar o la logística intentaría o gestionaría el flujo de materiales desde el proveedor hasta el cliente de la forma más rápidamente posible o más rápidamente posible y de la forma más económica posible. Es decir, dos factores importantísimos, coste y tiempo. Coste y tiempo. Bueno, esto sería el flujo normal, es decir, permitirme que use el ratón, ¿vale? Y estaríamos hablando del flujo desde el proveedor hasta el cliente, el flujo del proveedor hasta el cliente, el flujo de materiales, ¿de acuerdo? Eso sería logística. Si ahora vamos a ver lo que sería la cadena de suministros, lógicamente también, en ese año 1998, pues se definió un poco lo que es la gestión de la cadena de suministro, ¿no? Como es la integración de los procesos clave de negocio desde los usuarios finales a través de los proveedores primarios que suministran productos, servicios e información que agrega valor para los clientes y los otros involucrados. Igual, bueno, pues también una definición como muy rimbombante, pero si lo intentamos contar con nuestras propias palabras y de una forma gráfica, estaríamos viendo que ahora la cadena de suministro lo que abarca es, igual que la logística abarcaba desde el proveedor hasta el cliente y era intentar
gestionar todo el flujo de materiales de la forma más rápida posible y más económica posible, desde el proveedor hasta el cliente, pues ahora damos un paso más. Iríamos desde el proveedor de mi proveedor hasta el cliente de mi cliente, es decir, hasta el usuario final. Es decir, desde al llegar hasta el proveedor de materias primas hasta llegar hasta el cliente final, hasta el usuario final. Pero sería lo mismo, es decir, es de gestionar el flujo de materiales desde el proveedor de mi proveedor hasta el cliente de mi cliente, de la forma más rápidamente posible y de la forma más económicamente posible. Es decir, volvemos a tener los dos factores importantísimos, tiempo y dinero. Bueno, una vez que ya hemos visto lo que es cadena de suministro, que es logística, ya estamos más o menos para poder llegar a definir o ver qué es la logística inversa, porque lógicamente, bueno, la palabra inversa, lo que nos quiere decir ahora que es que es la logística que se encarga de gestionar los flujos, pero, y permitirme la expresión, al revés. Es decir, al revés. Siempre hago yo la broma esta del berrés. Es decir, ahora iríamos desde el lugar de final hasta el lugar de origen. ¿De acuerdo? Eso sería la logística inversa. Es decir, toda la gestión de los flujos de los productos desde su lugar de consumo a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque vamos a intentar recuperar parte de su valor inicial o darles el uso más adecuado. Siempre estamos con el tema de valor, 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 valor. Valor es lo que ahora mismo se lleva como premisa fundamental en toda la gestión empresarial. Valor, valor, crear valor, crear valor. Viene ligado incluso con la palabra innovación. ¿Qué es innovación? Pues es cualquier cambio que produzca valor. ¿Y cómo podemos definir el valor? Bueno, pues el valor lo podemos definir como calidad, por disponibilidad, partido coste y tiempo. Es decir, todo lo que sea coste y todo lo que sea tiempo lo impacta negativamente, y todo lo que sea reducción del tiempo y reducción del coste lo incrementa ese valor, ¿no? Y todo lo que sea calidad también lo incrementa. Eso se incrementa nuestro valor, ¿vale? Lo podríamos llegar a definir pues como el proceso de planificación, ejecución y control eficiente del flujo de materias primas, inventario en curso, productos terminados e información desde el punto de consumo al punto de origen, con el objeto de reciclarlo, crear valor o destruirlo adecuadamente. Es decir, crear valor, 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 valor. ¿De acuerdo? Bien, si lo intentamos expresar de una forma gráfica, en donde, y permitirme otra vez que vuelva a usar el ratón, tendríamos pues como principio, ¿vale? Pues el proveedor de la materia, el fundador de las materias primas, es decir, compra materias primas, el transporte, es decir, vamos viendo de una forma, con un flujo o un flujograma de procesos, pues desde las materias primas, recepción, expedición, hasta el tema de fabricación, ¿de acuerdo? Almacenamiento y transporte de producto determinado, hasta lo que afectaría más a la parte de plataforma de distribución, ¿no? Recepción, almacenamiento, control de inventario, preparación de pedidos, hasta lo que más al final hacia el usuario final, con todo el impacto, de acuerdo, del núcleo urbano, es decir, de todo lo que viene afectado con lo que se llama la distribución urbana de mercancías, el DUN, o lo que es la logística capilar, ¿no? La distribución capilar. Ahora, si estamos viendo la logística inversa, partiríamos desde aquí con los mismos problemas que hemos tenido a nivel de núcleo urbano con esa distribución urbana de mercancía, pero al revés, como siempre yo digo la broma, al revés, es decir, desde el usuario final hasta llegar hasta el proveedor. Muchas veces, como estamos viendo en este gráfico, nos vamos a quedar por aquí, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues ahora lo iremos viendo en el curso, cuál es el flujo de esa logística inversa. He querido expresarlo de forma gráfica porque yo creo que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Podemos definir, una vez visto ya conceptualmente qué es la logística inversa, bueno, pues tiene dos grandes apartados, porque vamos a ir llevando desde nuestro cliente final, ¿no? Desde el usuario final, desde nuestro cliente, vamos a ir al revés, ¿por qué? Bueno, pues hay dos grandes influencias, ¿vale? Uno que tiene que ver con el tema de residuos, debido pues a lo que intento reflejar ahí, debido al fin de la vida útil o obsolescencia. Ya sabemos mucho todo sobre la obsolescencia programada, ¿no? Que en teoría está prohibida, pero bueno, sobre temas de reciclaje, gestión de desechos y todo lo que es
la logística de evoluciones o de retornos. Cada vez más, está todo el tema de llegar incluso pues, a la reutilización de los envases y cada vez más se está imponiendo, pero ya no solamente eso, es decir, en nosotros como usuarios iríamos a comprar en un sitio sabiendo que no tenemos opción de que nos devuelvan el dinero o nosotros devolver el producto para que nos devuelvan el dinero. Lógicamente, pues ya no. Es decir, en nuestra época actual nadie aceptaría eso, nadie se arriesgaría. Y ya no solamente si estamos hablando de un negocio con un comercio, un negocio físico, si ya estaríamos hablando de Internet, ¿quién se arriesga a comprarse ropa, calzado, con todo el problema de las tallas, si no tengo opción a que me devuelvan ese producto? El comercio electrónico se hundiría si no tengo esa opción. ¿De acuerdo? Es decir, todo el tema de impacto en devoluciones y retornos. ¿De acuerdo? Reparaciones, renovaciones, productos rechazados, problemas con la calidad, reutilización de envases cada vez más y ajustes de inventario. Y todo el tema de garantías y devoluciones. Bueno, he intentado aquí poner ejemplos de lo que afecta a la logística inversa, ¿no? Desde el al final de la ciclo vida útil del producto, ¿no? De la caducidad del producto, desde la estacionalidad, la estrategia comercial o la variación de la demanda. Al final he puesto ejemplos, pero es que afecta a todos los sectores. Es decir, la logística inversa podría o puede afectar a todos los sectores. A todos, absolutamente todos. Si nos adentramos o intentamos focalizar desde un punto de vista de las actividades que se producen en la logística inversa, pues tendríamos o subprocesos, como lo queráis llamar, ¿vale? Actividades o subprocesos. Tendríamos, lógicamente, lo primero sería, pues, en el punto de consumo, es decir, el punto final del flujo normal, de proveedor hasta el cliente. Bueno, pues tendremos ahí, pensar que ahora la logística inversa es al revés, desde el cliente hasta hacia el proveedor, ¿no? Entonces tendríamos, pues, primero una parte de almacenamiento en el punto de consumo, un transporte hacia el origen, en donde se podría llegar desde operador logístico, un gestor de residuos, llegar al proveedor, llegar incluso hasta el fabricante final, ¿vale? Tendríamos toda la problemática, todas las actividades o sus procesos derivados a la segregación y la clasificación de los productos que estoy gestionando, todo el tratamiento en sí del producto, recuperación de envases o embalajes, reparaciones o reciclajes, destrucción, la propia gestión de los residuos, ¿vale? Más todos los procesos administrativos ligados a estas actividades. Para que nos hagamos idea por dónde nos estábamos viendo. Es verdad que los datos son un poco atrasados, pues son 2012 y, por ejemplo, donde los he sacado, que es del Instituto Nacional de Estadística, pues no hay más, los datos en 2012. Lo siento, lo intento actualizar, pero no he tenido más. Que seguir con estos datos, ¿vale? Bueno, si partimos de la base para hacernos una idea de la actividad económica ligada a la logística inversa, lo que supuso, por ejemplo, en España, estábamos hablando entre unos 15.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Es decir, estábamos hablando entre un 1 y un 2% del Producto Interior Bruto. En Europa de 200.000 millones y en Estados Unidos de 144.000 millones. En este caso de dólares, ¿vale? Estamos dando, para ejemplos, ¿no? De que cada año estamos dando de baja en España unos 600.000 vehículos. Independientemente de los planes Renoves, etcétera, ¿vale? Pero estamos dando de baja, incluso más o menos en términos medios, incluso también datos debidos a la crisis que no se están vendiendo tantos vehículos, etcétera, pero como referencia. Podemos ver en el tema de, por ejemplo, en España, ¿vale? El tema de que dónde se producen más devoluciones, pues lógicamente donde más riesgo hay de cometer problemas, de cometer errores, ¿no? En la compra, que es pues cuando no estamos viendo el producto, no estamos tocándolo, no estamos viendo el color, la talla, etcétera, ¿no? Que es por todo el tema de las compras por internet, ¿no? Y está más o menos calculado que está en un 35% del total de las operaciones, es decir, es impresionante, ¿de acuerdo? Y a nivel de sectores, pues podemos estar hablando pues de editorial, que es un sector típico de devoluciones, de hardware, de distribuidores electrónicos, de electrónica de consumo. Vamos a dar algún dato más. Si nos fijamos ahora, por ejemplo, en las estadísticas sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos, podemos estar hablando
de que a nivel de total nacional de España, ¿vale? El total de residuos, fijaros que esto está dado en toneladas, estamos hablando de 22 millones y medio de toneladas a nivel de residuos urbanos. Es decir, creo que son datos espectaculares, muy, muy altos. Si vemos sobre la generación de residuos en el sector industrial, estamos hablando de 42, casi 43 millones de toneladas del sector industrial. Es decir, estamos hablando de, permitirme que vaya también a retroceda una transparencia, ¿vale? Estamos hablando de 22 millones y medio más o menos, o 22 millones de residuos urbanos, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de 42 millones, casi 43, de residuos del sector industrial. Es decir, podemos decirle que casi la mitad lo estamos generando residuo urbano y el otro es industrial, o el doble es industrial que el urbano. Es decir, impactante. Sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, esto es una encuesta, ¿de acuerdo? Entonces, del gasto de la industria en protección ambiental, ¿de acuerdo? Y lo diferenciamos, pero bueno, pues pero vamos a fijarnos en el dato total, en la parte de la derecha que estamos viendo, el total de actividades. Estaremos viendo, por una parte, lo que es la inversión y lo que es lo que es el gasto corriente y el gasto total. Y estamos hablando de esta cifra. Es decir, estamos hablando, estos son en euros, estaríamos hablando de a ver, ¿cuánto es esto? 2.348 millones. Es decir, pues yo creo que es poco. Es lo que nos estamos gastando a nivel industrial en protección ambiental. Bueno, pero también es mi opinión. Bueno, lógicamente, en esto lo que tenemos que tener es la base de que lógicamente hay un impacto impactante, bestial, brutal, con lo que tiene que ver con la logística inversa y con el medio ambiente. No sé si os habéis dado cuenta que toda la presentación tiene un fondo verde. Medio ambiente. Aunque está al final, pero bueno, pues he intentado la frase esta típica de que lo verde vende, ¿no? Entonces estoy intentando vender lo verde. Bueno, pero lo primero de todo, si lo pintamos como un flujo de procesos, bueno, lo primero que tendríamos que estar pensando siempre es eliminar. Es decir, eliminar, pero desde las fases de diseño de la producción, siempre reducir también desde las primeras fases. Después podríamos estar hablando de la reutilización, después podríamos estar hablando del reciclado y luego de la gestión ya puramente y dura del desecho, en el vertedero o en cualquier otro sitio. Es decir, ya el residuo que ya no podemos hacer nada, pero estaríamos hablando de eso. Esto se encarga desde la ingeniería de diseño, la filosofía Lean de eliminar, es decir, todo aquello que no produzca valor, lo quitamos, viene ligado con técnicas de mejora continua, viene ligado con el tema de la ingeniería concurrente o ingeniería del valor, siempre desde la fase de diseño de los procesos, desde la fase de diseño de los procesos, es decir, desde la fase más inicial, del proveedor de mi proveedor, tengo que estar pensando desde mi proveedor, porque como al final tengo que ir hasta el cliente de mi cliente, es decir, al usuario final, tengo que estar pensando cómo en todo ese ciclo, en toda esa cadena de suministro, puedo estar implicando en que no tenga que gestionar los residuos, no tengo que reciclarlos, no tenga que reutilizarlos, no tenga que reducirlos, no tengo que eliminarlos. Es decir, desde el inicio, todo el impacto que me va a llegar hasta el final. Si estamos pensando ahora mismo, pues cómo podemos clasificar, para hacernos una idea, ¿vale? Pues solamente pues vamos a clasificarlo de dos maneras, según su origen, y ahora veremos la otra forma. Bueno, pues según su origen podemos residuos domésticos, todos lo conocemos, provenientes de los hogares, residuos urbanos, desecho de parques, jardines, mobiliario, residuos comerciales, oficinas, tiendas, residuos industriales, es decir, todo lo que tiene debido a la propia manufacturación o proceso de transformación de los productos, de la materia prima, residuos de construcción y demolición, los residuos sanitarios, que normalmente estos lo que tienen un impacto porque normalmente suelen ser peligrosos, ¿vale? Residuos de actividades mineras también pueden ser bastante, sobre todo tóxicos, ¿vale? Y residuos de actividades agrícolas, ganaderas o forestales, e incluso pues residuos radiactivos.
Aunque parezca mentira, pues tenemos muchos y muchas veces los sanitarios se ven mezclados con estos, con los radiactivos. Temas de, pues, desde la radiografía, de cuando vamos al dentista y nos hacen una radiografía, pues cuidado que tiene un impacto, tiene un impacto radiactivo. Bueno, si hemos dicho que íbamos a hacerlo para tener un poco de idea solamente de la clasificación de los residuos por, como hemos visto antes, por su origen, y ahora vamos a ver por su composición. Bueno, pues por su composición podríamos clasificarlos por residuos orgánicos, todos los que tienen origen biológico, todos los residuos inorgánicos, todos los de no biológicos, que normalmente estos son los más difíciles de tratar, de procesar, los inorgánicos, porque normalmente los orgánicos pues suelen ser más biodegradables por ese origen biológico que tienen, ¿vale? Y luego estaríamos hablando de los residuos peligrosos, pues como tal, pues pueden ser orgánicos e inorgánicos, biológicos, o sea, de origen biológico no, pero pueden constituir un peligro debido, sobre todo, pues, peligro potencial y sobre todo por el peligro que puede conllevar el tratamiento, ¿no? Es decir, desde materiales médicos infecciosos, infectado, ¿no? De virus. Fijaros todos los problemas que hubo con el ébola, ¿no? Y con todos los residuos y tratamientos. Es decir, pues un guante que se quita a alguien, pues fijaros qué problemas puede tener, ¿no? Residuos reactivos, ácidos, todo esto estaría tratado dentro de la logística inversa. Me voy a centrar un poco más en los residuos orgánicos porque son los más difíciles de tratar, normalmente, los más difíciles de que tengan menos impacto a nivel del medio ambiente. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, los típicos, pues el vidrio, ¿no? Fijaros que muchas veces ya lo que tenemos es que se ha pasado a los envases retornables, o se ha pasado ya no solamente es retornable desde al punto de que ese mismo embalaje, ¿no? Envase lo vamos a reutilizar, sino que, bueno, pues ya lógicamente pues intentamos hacer todo el tratamiento de recogida selectiva que se inicia por el propio usuario final, que es el que sus envases los deja en los sitios de reciclado, ¿no? En los contenedores de reciclaje. Igual que pasa con el papel, igual que pasa pues con otros tipos, ¿vale? Chatarra, o envoltorios, envases, o los plásticos. Fijaros, por ejemplo, que los envoltorios y los envases se están hablando de un 20% de lo que se compra, se tira debido a que es el impacto de los envoltorios y envases. Actualmente la industria está gastándose mucho dinero en temas de envases y embalajes. ¿Por qué? Porque tiene otro impacto muy ligado, que es el transporte. Es decir, y proteger el producto. Si queremos proteger el producto, pues vamos a intentar hacer, y debido a la globalización, es decir, que ahora se fabrica en Asia y se consume en la otra punta, en el otro extremo del mundo, ¿de acuerdo? Es decir, el impacto del transporte, con lo cual se manipula, se mueve ese producto, ¿vale? Pues para que no se deteriore, no se golpee, no se estropee, ¿no? Entonces, cada vez envases y embalajes más pequeños y más resistentes a golpes, agresiones químicas, impactos físicos o químicos. Bueno, claro, pero todo esto hay que tratarlo, ¿no? Entonces, vamos a dar ahora pues un poco de lo que es la terminología, ¿no? Entonces tenemos la gestión de residuos como tal, pues la podremos definir como ese conjunto de operaciones que se hacen para gestionar, valga la redundancia, todos esos residuos producidos con un destino global desde un punto de vista medioambiental. ¿De acuerdo? Es decir, que nos va a impactar a nivel de características, volúmenes, procedencias, hasta normas jurídicas. Es decir, no hay una reglamentación internacional. Es decir, lo que a lo mejor fabricamos o se fabrica en China o en India, pues cuando se tiene que tratar en Estados Unidos o en Europa, ese envase que no ha sido fabricado o ha sido tratado con determinadas, pues no existe de tratamiento jurídico ni las normas legales a nivel pues de o de residuos tóxicos, o que si se ha hecho con metales pesados, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran debido pues a que la globalización, por el efecto de la globalización, lógicamente nos está afectando en la recogida, en el almacenamiento, en el transporte, en el tratamiento de la propia mercancía, en la recuperación,
sobre todo de la propia mercancía, de los envases y embalajes y de la eliminación, tanto de la mercancía como de los embalajes y envases. Recogida. Lo podemos, toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar y preparar los residuos para su transporte. En la recogida selectiva, porque nos vamos, es lo que hacemos nosotros en nuestra casa, cuando estamos intentando seleccionar si esto es cartón, si esto es papel, si esto es vidrio, si esto tiene que ir al contenedor verde, esto tiene que ir al contenedor amarillo, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo, es decir, recogida selectiva de los desechos, ¿vale? Lógicamente tenemos que almacenar los residuos. Normalmente, claro, son siempre residuos temporales, o sea, depósitos temporales, ¿no? Pero, claro, los tenemos que almacenar, los tenemos que cargar, tenemos que descargar, etcétera. Y muchas veces, pues, con un impacto legal, legal porque muchas veces, pues, tienen pues, una serie de condicionantes legales. Por ejemplo, pues, en una clínica dental, pues, no podemos tirar los desechos de agujas, jeringuillas, ni de restos de radiografía pues al contenedor de la basura, no, no tiene que venir pues una empresa que nos gestione todos esos, ¿vale? Porque realmente pues son tratamientos de residuos peligrosos, ¿vale? Y además pues no se puede, y es incluso esa empresa pues tiene unos requerimientos legales de que no puede almacenar pues esos desechos durante X tiempo, según la normativa. Vale. Tenemos un gestor de residuos, que es una persona o una entidad pública o privada que está autorizada legalmente para realizar cualquiera de esas operaciones que componen la gestión de los residuos, que puede o no puede ser el productor de los mismos. ¿De acuerdo? Porque ahora sí que tenemos el poseedor de los residuos y el productor de los residuos. Lógicamente, el productor de los residuos sí que es cualquier persona física o jurídica cuya actividad es la que produzca residuos, excepto la derivada del consumo doméstico. Y por eso lo he puesto, y por eso he dado el dato de residuos urbanos. Fijaros que estaba casi a la mitad de los residuos industriales, pero sin embargo fijaros que la ley, y cuando estamos hablando de medio ambiente, el productor de residuos se trata como cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del consumo doméstico, es decir, la que nos va a provocar los residuos urbanos, que es la mitad de los residuos industriales, ¿de acuerdo? No está tratado como un productor de residuos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el poseedor de los residuos, que es el productor de residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder, ¿de acuerdo? Que es el que los tiene, pero que no tiene por qué tener la condición de gestor de residuos. Esto es a nivel de todo tema legal, ¿vale? Lo que está claro que es que el impacto de la logística inversa pues nos modifica los patrones de la logística tradicional. Porque, fijaros, en la logística tradicional, bueno, pues si yo tengo un punto de origen, imaginaros, y puedo tener varios puntos de entrega. Sin embargo, aquí es al revés, es decir, tengo muchos puntos de recogida y un único punto de entrega. Es decir, es justamente al revés. El estimar la demanda en la logística es difícil. Es verdad que cada vez más se está acertando, ¿no? Y cada vez más nos estamos metiendo y ya se habla mucho de la ciencia, ¿no? De la logística como ciencia, es decir, que a base de la experimentación encontrar, pues, incluso fórmulas matemáticas cada vez más apoyadas sobre todo con la estadística, ¿vale? Pues de intentar adivinar esa demanda, y tenemos fórmulas y tenemos cálculos matemáticos para poder estimar la demanda, ¿no? Y acercarnos cada vez más. Pero con todo con eso cometemos muchos errores, pues ahora ya sí que si lo tenemos que hacer al revés, está más o más difícil. Es decir, ¿qué es lo que voy a producir yo de desechos? Difícil. Como si dijéramos en el camino normal es difícil, en el BRS es mucho más difícil. ¿De acuerdo? Si nos metemos ya con la calidad, lógicamente, pues estamos hablando de desechos, es decir, es que la calidad no es uniforme. En un producto podemos tener una calidad uniforme. En los residuos, no sé, pensar en vuestra cubo de basura, todo lo que podemos encontrar, ¿no? Es decir,
los envases o embalajes están en malas condiciones, los hemos abierto y los hemos estropeado. Es decir, ¿cómo incluso puedo estimar yo en ese totum revolutum los costes, ¿no? O cuánto tengo de papel o cuánto tengo de cartón, ¿no? Es decir, la imprecisión en los inventarios, ¿no? Lógicamente todo eso es complicado, es mucho más complicado que la logística normal. Con los temas de los transportes, pues normalmente me va a implicar porque tengo un mayor coste de transporte, igual que la clasificación y los diagnósticos de calidad. Perdón. Cuando estoy clasificando, pues tengo que ya empezar a separar, pues esto, como hiciéramos nosotros en casa, como lo he intentado explicar antes, ¿vale? Es decir, ya no solamente es si venimos nosotros del hipermercado, lo podemos clasificar muy bien en la nevera, ¿no? Hemos cogido las verduras que hemos comprado, lo hemos dejado en la parte de abajo de la nevera, en el cajón, la pepita la dejamos en esta parte, sí, clasificar, ordenar. Pero ahora, si tenemos que coger todos los residuos, tenemos que clasificarlos para meterlos después a los diferentes contenedores. Es decir, implica tener un mayor coste, ¿vale? Bueno, si tenemos temas de deterioro de los embalajes o de los productos, ¿vale? Pues costes en reparación, costes en volver a empaquetar. Lógicamente, sí que es verdad que, bueno, pues si me roban, pues o la merma que se pueda producir, o controlar el inventario, pues bueno, pues no tiene tanto impacto, eso es verdad, es decir, que los costes ahí es menor que en la logística normal. Lógicamente porque son desechos. Bueno, algunos pueden tener mucho valor, es decir, por ejemplo, desechos de cobre o de plomo, pues pueden tener alto valor, alto valor. Bueno, lo que sí que está claro que se suele cometer una serie de errores que están bastante generalizados respecto a lo que es la logística normal, ¿no? La tradicional, ¿vale? Muchas veces es lo que estamos considerando de que el espacio en el camión es lo mismo para ida que para la vuelta. No, no tiene nada que ver. Considerar que el hueco del camión puedo cargar todo tipo, es decir, donde meto el pan, pues también meto los desechos del pan, pues no, es complicado, ¿vale? Que el tiempo es lo mismo para ir que para volver, pues también suele ser bastante un error, ¿vale? Considerar que las responsabilidades siempre, cuando ya he entregado el producto, que ya mis responsabilidades como fabricante las he terminado. No. Termina con la vida de ese producto, ¿vale? No con la venta del producto, ¿no? El considerar que los costes son hay que mirarlos bajo solamente el prisma de un sistema dedicado, no. O, por ejemplo, que dedicar los recursos parciales es suficiente para gestionar. No. Es decir, hay muchos recursos, ¿vale? La idea final es intentar integrar lo que es para impactar cada vez menos en coste, ¿vale? Es intentar integrar la logística tradicional en la logística inversa en la logística tradicional. Pero es bastante difícil, pero ese es el objetivo final, para que todo esto se pueda llegar de una forma eficaz y eficiente, las dos. ¿Vale? Bueno, ¿qué límites nos podemos encontrar, ¿no? Dentro de la logística inversa? Bueno, a ver, está claro que, y un poco a raíz, ¿no?, de lo que estaba comentando antes, ¿no?, desde hasta esa ingeniería de valor, ¿no?, de crear el valor desde los primeros momentos, es decir, incluso pues desde que se diseñan los productos, ¿no?, pues hay que estar pensando en la fase final. Bueno, yo cuando ya creé este producto, qué impacto de desecho, de residuos, cómo se va a poder reciclar, con qué materiales lo estoy haciendo, ¿no? Todo eso. Es decir, hay que diseñar pensando para el reciclaje. Con lo cual, tenemos que pensar en diseñar reduciendo la cantidad de materia prima utilizada, reducir la variedad de materiales. Tiene un pequeño problema, porque va ligado a que cada vez más estamos, como usuarios, como clientes, como mercado, demandamos cada vez más una personalización del producto. Y eso implica que aumentamos la gama de productos, y va en contra de esto. Pero bueno, el reducir o normalizar el uso de aleaciones. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de reciclar metales puros que no aleaciones, ¿de acuerdo? Y intentar pues todo lo posible que sean de origen biodegradables, porque a nivel
de gestionarlo es mucho más cómodo, ¿m? Y tiene mayor impacto en los costes. Desde un punto de vista del diseño para la reutilización, pues es igual. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pensando en que se puede alargar la vida útil de los productos, ¿eh? Y luego, lo que también está claro es que puede, por ejemplo, pues tener muy fuerte incidencia en los mercados, por ejemplo, en el mercado de recambios, ¿eh? Es decir, un alto nivel de estabilización de componentes o incluso pues un mercado de componentes reutilizados, ¿eh? A raíz de la crisis, la venta de vehículos nuevos bajaron, pero la venta de componentes bueno, pues creció enormemente. Es decir, la cantidad de empresas dedicadas a la chatarra, pero que ahora son pues empresas han dejado de la chatarra típica pues a gestionar los desguaces, en donde bueno pues vas y puedes encontrar pues la pieza de no sé qué del Renault 5 de hace 20 años o 30 años, ¿eh? Y tienen almacenes incluso pues automatizados y robotizados, o sea, es decir, está generando mucho volumen. Bueno, lo que está claro es que bueno, aquí yo puedo contar una anécdota, ¿vale? Yo tengo 51 años y esto de las 3 R's, pues si queréis que os diga la verdad, pues no hace tanto tiempo que fui consciente de ello, o que lo oí, ¿no? Sin embargo, os puedo decir que tengo un niño de 10 años y cuando estuvo en tercero de primaria, ahora va a empezar sexto de primaria, en tercero de primaria, ya en los libros estaban hablando de las 3 R's. Es decir, yo me quedé impactado totalmente, ¿no? ¿Qué es esto de las 3 R? Las 3 R viene debido a las 3 iniciales, ¿no? De las 3 letras que empiezan por reducir, reutilizar y reciclar. Reducir. Reducir significa pues reducir la generación de residuos y reducir el consumo de energía. Es decir, incluso cuando estamos diseñando en el proceso productivo, lo que estamos intentando es intentar consumir menos energía posible. Fijaros que ya hay impactos, que ya ahí está la huella de carbono, ¿no? Es decir, cómo se llega a medir el impacto en el proceso de fabricación de lo que se ha podido consumir o emitir de emitir de CO2, ¿vale? A nivel de reutilizar, pues es dar la máxima utilidad a las cosas, dar de nuevo una utilidad o alargar la vida útil. Y a nivel de reciclar, pues reutilizar los residuos, utilizar los residuos para elaborar nuevos productos, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de los botes de un bote de refresco, no, por no decir una marca. Es decir, si yo un bote de refresco lo abro, me bebo el líquido y lo relleno de agua, ¿de acuerdo? Pues ahí lo estoy reutilizando. No estoy metiendo refresco, ahora lo meto agua, pero bueno, lo estoy reutilizando. Si yo lo abro con un abrelatas y meto bolígrafos, lo dejo encima de la mesa y es para meter bolígrafos, lo estoy transformando. Eso estoy reciclando. Es decir, he utilizado ese residuo para elaborar un nuevo producto, para utilizarlo para otra cosa. Esa es la diferencia entre reutilización y reciclar. Entre reutilizar y reciclar. Vale. ¿Reducir qué implica? Pues reducir implica pues menos envoltorios, limitar el uso de bolsas de plásticos, productos tóxicos, consumo de energía, consumo de agua, consumo de productos de usar y tirar. Es decir, todo eso se trata de reducir. ¿Qué implica reutilizar? Pues reducir el número de productos que pasan a la cadena de desperdicios, reducir la presión sobre los recursos valiosos como combustible, bosques, agua, etcétera, preservar la naturaleza y generar menos contaminación. ¿Y qué implica reciclar? Pues obtener nuevos productos a partir de los residuos generados que ya no se pueden reutilizar. Entonces, como no puedo reutilizarlo, lo que hago es reciclarlo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuáles estiman que son las causas de la logística inversa? Bueno, pues las causas de la logística inversa se están hablando de razones de competitividad, es decir, intentar generar ese y recuperar el valor de las cosas, hemos hablado antes de la ingeniería de valor, ¿vale? De requerimientos legales,
porque lógicamente la protección a la salud y protección al medio ambiente cada vez nosotros como usuarios lo estamos demandando, ¿vale? Incluso pues el tema de una imagen y cada vez tiene más impacto en el tema de la RSC, es decir, de la responsabilidad social corporativa. Las grandes empresas ya casi todas tienen pues, un departamento, un proceso especial de RSC. Podemos encontrar diferentes estrategias, ¿vale? Una que se podría enmarcar dentro de lo que se llama estrategia de mercado, que ha sido focalizada sobre todo pues para retornar a la empresa los inventarios y las devoluciones a los clientes. Es decir, ¿para qué? Pues para conseguir fidelizar a ese cliente y darle un mejor servicio, ni más ni menos, o con una estrategia medioambiental, es decir, es un poco pues al reducir ese impacto ambiental, pueden ser por temas de razones legales, por temas de minimizar los costes o por temas de creación de estructuras para gestionar los residuos, ¿vale? Según el impacto legal que tengan, ¿de acuerdo? O tenemos una estrategia de recuperación, es decir, una estrategia para recuperar que todo lo que se pueda utilizar para disminuir los costes de producción, ¿de acuerdo? O podemos utilizar unas estrategias mixtas donde se pueden, y perdona que voy hacia atrás, ¿vale? Pues se pueden mezclar las estrategias de recuperación de mercado o medioambiental. Ya muchas empresas lo que están haciendo que hacen logística inversa, lógicamente, pues están con esas estrategias mixtas. Bueno, si estamos pensando en lo que es el ciclo de vida de un producto, tiene un impacto en la logística inversa. Todos los productos tienen un ciclo de vida que se pueden gráficamente expresar de esa manera. Es decir, tiene una fase de introducción, tiene una fase de crecimiento, tiene una fase de madurez, tiene una fase de declive y tiene una fase de retirada del mercado. Todos los productos tienen eso. Si ahora mismo, bueno, pues yo, por ejemplo, la tecnología, los móviles, ¿vale? Es decir, el ciclo de vida de un móvil, de un determinado móvil, es decir, de la marca y del modelo X, ¿vale? Pues cada vez perdona que use el ratón, cada vez este ciclo, es decir, de la introducción hasta la retirada al mercado, es decir, que ya no existe en el mercado, cada vez es mucho más corto, cada vez mucho más corto este periodo. ¿Por qué? Porque cada vez nosotros demandamos productos es decir, si no tenemos el nuevo modelo de la marca X que sale cada 6 meses, pues creemos que no somos lo suficientemente personas, ¿no? Vale, es decir, hay un componente marketingero también muy fuerte. Vale, ¿esto qué pasa? Bueno, este impacto en el ciclo de vida, o este ciclo de vida, lo que pasa es que está claro, es que cada vez más se está cortando, lo que está produciendo es que tengamos cada vez más residuos, cada vez más residuos. Lo que pasa que, lógicamente, pues la logística inversa pues cada vez tiene mayor impacto, porque como tenemos más residuos, pues tenemos mayor influencia o mayor importancia en la logística inversa. ¿De acuerdo? Como hemos comentado antes, desde el diseño inicial deberíamos tener en cuenta todo el impacto que tiene en la vida final del producto, para reducir los costes de reciclaje, para reducir los costes de destrucción, ¿de acuerdo? Todo esto tiene el impacto en la cadena de suministro, porque es desde que es la mercancía, desde el proveedor de mi proveedor hasta el cliente de mi cliente. Se deben de tener en cuenta. Por lo que, si estamos pensando en la logística inversa como una fuente de negocio, pues tiene un impacto increíble. Es decir, en los próximos años ya está teniendo, pero cada vez va a tener más, pues lógicamente quien se vaya a dedicar o vaya a gestionar o esté pensando en la logística inversa, pues será uno de los sectores con mayor auge. Y pongo ejemplos, es decir, desde recuperación de productos no vendidos, productos, temas entre tiendas, quien estamos pensando en productos que no se venden en un sitio y se pueden vender en otro. Estamos viendo todo el tema de que ya hay grandes ciudades, entre comillas ciudades, ¿vale? Aquí en Madrid hay varios sitios, ¿vale? Donde solo se vende temas de outlets, es decir, de lo de pasado de temporada,
¿eh? Es decir, ya no se ha destruido, no se ha hecho nada, sino que esa ropa o esos productos que han pasado temporada se vuelven a vender, precios más económicos, etcétera, y hay pues hasta tiendas especializadas. Todo el tema de reparación y renovación o sustitución de los productos, todo el tema de recuperación y envases y embalajes, todo el tema de los desmontajes, reciclajes, vertidos, transporte, es decir, en todas estas áreas hay gran impacto. Bueno, si estamos viendo eso como sistema de fuente de negocio, lo que está claro es que la financiación de la gestión de los residuos, ¿quién la está haciendo? ¿No? Que al final es responsabilidad del productor. Es decir, lo que está claro es que, fijaros que esto se gestiona de la siguiente manera. El residuo lo vamos a tener que gestionar. Vale, pues ese extracoste, porque vamos a tener que gestionar esos residuos, es repercutido por el fabricante. ¿Hasta dónde? Pues hasta el final de la cadena de suministro, es decir, hasta el usuario final. Es decir, el usuario final lo está pagando. Al final, debido porque ya está en el precio, en el coste. ¿De acuerdo? En el coste del producto del fabricante. ¿No? Entonces, pero a cambio, pues no, pues el fabricante o el productor pues tiene que estar obligado, pues ya sea con un sistema colectivo o un sistema individual, ¿de acuerdo? Es decir, pues a constituir un sistema de gestión de esos residuos, es decir, tiene que adquirir unos compromisos de gestionar los residuos que como fabricante los ha hecho, ¿de acuerdo? Bueno, normalmente todo esto viene a través de las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Que es quien gestiona o está derivada, ¿no? La gestión a través de las comunidades autónomas. Entonces, pues hay que declarar en cada una de sus comunidades autónomas donde estén dados de altas esas empresas como condición de proveedor. Los fabricantes o proveedores se tienen que asociar a ese SIC, ¿vale? ¿Vale? A ese sistema integrado de gestión, ¿de acuerdo? Que normalmente se suele estar asociado promovido o asociado pues normalmente pues a asociaciones empresariales, etcétera, ¿de acuerdo? Y muchas veces ligados también a operadores logísticos, ¿vale? Entonces, esos gestores, porque tienen que hacer diagnóstico logística, tienen que hacer desmontajes expertos, tienen que hacer reciclaje, tienen que reportar y gestionar y certificar todos los tratamientos. Es decir, nosotros nuestro coche no lo podemos dejar en la calle. No, si lo queremos abandonar, nos multarían. O si dejamos nuestra lavadora, etcétera, bueno, pues no. Ahora ya hay puntos limpios en donde nosotros hasta como usuarios lo deberíamos de llegar a entregar esos residuos. Pues igual a nivel de empresa, ¿de acuerdo? Bien, pongo un ejemplo, ¿no? Veamos el caso de los aparatos eléctricos, en donde cada vez tiene mayor impacto por lo que estamos diciendo. Este está cogido de Column, que es una fundación para el medio ambiente, es decir, y está hablando de cómo responsable de los puntos que tiene el distribuidor como responsabilidades, ¿no? Dice, leo textualmente, ¿vale? Dice, recibir temporalmente los productos que le entregue el instalador o el usuario final siempre que el cliente adquiera otro del mismo tipo que realice las mismas funciones. Es decir, lo típico que vamos a decir, me compro una lavadora, me vienen ustedes a casa y se la llevan, ¿no? Pues sí, parecido, ¿no? Es decir, fijaros que nos tienen la obligación, si compramos un teléfono móvil, de recogernos el otro, el antiguo, de los distribuidores. Tienen que, por ejemplo, de que cada productor, fijaros, el distribuidor debe asegurarse de que cada productor está inscrito en el registro de productores, ¿vale? Ante la comunidad autónoma y de que pertenece a un sistema integrado de gestión autorizado, ¿de acuerdo? Dice, importante, dice, cuando un distribuidor importa material a través de un productor que no está inscrito en él, asume el doble papel de distribuidor y productor y asume las obligaciones añadidas por este último, ¿de acuerdo? Bien. Intereses económicos. Bueno, lo que está claro, lo que estamos y hemos visto antes, el bulto de residuos está dispuesto a pagar un precio de mercado por la retirada de residuo y otras veces no. Vamos a poner ejemplo, es decir, si yo genero residuos en cobre, pues me van a pagar por venirme a recoger el cobre o papel y me lo pueden pagar y muchas veces pues en otros tipos pues no, tengo que pagar porque se lo lleven, ¿de acuerdo? Es decir, existe esas dos vertientes,
pagar mm, por recoger o que yo tenga que pagar, es decir, o que me paguen o yo pagar. ¿De acuerdo? Os he puesto ahí ejemplos, ¿de acuerdo? Es decir, yo si genero residuos peligrosos o, por ejemplo, nucleares, tengo que pagar a un gestor para que vengan y se los reciba, ¿vale? Sin embargo, pues si quiero, pues por ejemplo, baterías, etcétera, pues si lo gestiono bien, pues el tema del cobre o del plomo, pues me pueden pagar a mí por venir a recogerlo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os he querido dar también datos, ¿vale? Es decir, pero a propósito de esos residuos sólidos urbanos y sigo, bueno, pues los datos están ahí, es decir, en España pues el vertido sigue siendo la opción más barata, ¿eh? Pero claro, es la más barata, pero la que tiene más repercusión negativa en nuestra salud y en el medio ambiente, ¿no? El coste del vertido se suele situar en torno a los 25 euros tonelada, fijaros, y no se aplican tasa de vertido, se aplica solamente un canon de vertido a la empresa que explote el vertedero y la tasa de vertido constituye pues una cantidad adicional, ¿de acuerdo? Sin embargo, fijaros en otros países, pues en Reino Unido el coste de vertido de residuos sólidos urbanos supera los 80 euros tonelada, en Francia de 8 a 10, que tiene como objetivo equiparar los costes de vertido con los de tratamiento y reciclaje, ¿de acuerdo? Para hacerlas más atractivas, ¿eh? Y luego en Alemania, pues incluso pues solo el 1% de los residuos sólidos urbanos son llevados al vertedero, ¿vale? Porque desde 2005 está prohibido verter sin tratamiento previo. Lo que está claro que, bueno, pues tanto el productor como el distribuidor como el gestor, pues tenemos ahí pues unos puntos críticos que gestionar adecuadamente para que impacten lo menos posible dentro de mi logística y sobre todo logística inversa, ¿vale? Que es pues disponer de una red amplia y eficiente, especializarse o especialización de la red en un tipo de industria, ¿vale? Decisión sobre las actividades de recuperación o reciclaje y sobre todo pues intentar, sobre todo para un operador logístico, pues intentar lo que hemos dicho un poco al principio, es decir, integrar la red de logística normal en la red integrar la red de logística inversa dentro, ¿vale?, de la red de distribución normal, de la directa, de la logística directa. ¿De acuerdo? Vale. Lo que está claro que es que, por ejemplo, ¿vale? Pues para productor es crítico, porque además es que tiene que estimar esfuerzos, recursos y resultados de estas operaciones de montaje, diagnóstico, recuperación, y es súper complicado hacer estas estimaciones, ¿vale? Decidir o qué tipo de opciones de recuperación, de fabricaciones parciales, reparaciones, reutilizaciones, destrucciones, compartir los recursos, muchas veces con los de los procesos de fabricación, con los de reparación, ¿vale? O incluso muchas veces pues controlar y garantizar la calidad tanto de los productos reparados o de los productos renovados, los tiene que garantizar, ¿no? Incluso muchas veces lo tiene que separar, ¿no? Incluso muchas veces pues intentan el integrarlo, pues incluso pues llegar a organizar, ¿vale? Para compartir y optimizar los recursos, en donde las horas más light de la logística inversa, pues aplicarlas para la logística inversa. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que tengo inconvenientes, es decir, dificulta la planificación, dificulta la compartición del transporte y dificulta el compartir las recogidas con los repartos. Está clarísimo, ¿vale? Bueno, como para terminar, pues cómo puedo aprovechar todas estas iniciativas medioambientales como un tema comercial. Bueno, pues aunque ya hemos ido un poco, pero esto sería un poco el resumen, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que, bueno, pues tengo que intentar aplicar esos criterios de logística inversa para reducir el coste de la recogida. Es decir, que cada vez tenga menos impacto, ¿vale? Cada vez más el residuo de un producto lo puedo ser reciclado por el fabricante, ¿vale? O recuperarlo o ponerlo nuevo a la producción. Y que los envases, muchas veces peligrosos, lo que me van a implicar es que, los envases de productos peligrosos a su vez son residuos peligrosos, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con estas cosas que me van a impactar un coste sobre todo, ¿vale? En el tema he puesto un ejemplo, ¿vale?, de los fabricantes de vehículos, están poniendo pues incluso pues temas de mercado de gamas bajas, ¿vale?, para sin desprestigiar la marca,
ese primer producto a un menor coste. Y además limita la entrada de componentes, en teoría no homologados, que pueden poner en duda pues el propio funcionamiento de sus vehículos. Estamos llevando pues esas marcas blancas, pero ya no solamente en los vehículos, en cualquier otra estamos viendo las marcas blancas. Bien, lo que está muy claro, muy claro, muy claro es que tengo que saber comunicarlo muy bien. Es decir, quizás lo que viene más abajo, es decir, yo tengo que comunicar, puedo hacer mucho, pero si no lo logro que el cliente se perciba de ello, es decir, que el cliente se dé cuenta de que yo, como fabricante, como productor o como distribuidor, pienso en verde y pienso en verde para él, con un impacto medioambiental, pues es difícil. Es decir, no voy a conseguir mi objetivo, es decir, tengo que hacer buenas estrategias de comunicación para transmitir que yo pienso en verde, que mi cliente perciba de que yo pienso en verde, al igual que él, yo también. ¿De acuerdo? Pensar en verde, pensar en verde, pensar en verde. Es la recomendación y como coletilla, pues curso. Bueno, es el final. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya preguntas y podamos contestarlas, ¿vale? Juan se encarga de gestionar las preguntas. Ahora pasaremos a verlas. Voy a quitarla, a quitar la pantalla y si hace falta, pues volvemos a compartirla. Pues muchas gracias, José Manuel, por la presentación. Tenemos varias preguntas que nos han ido dejando los espectadores. Si te parece bien, voy a empezar a leerte algunas de ellas. Vale, perfecto. Carlos Puertolas te pregunta, ¿las 3 Rs no estarían superadas hoy en día por las 5 Rs? Reciclar, reducir, reutilizar, recuperar y reemplazar. Sí, sin lugar a dudas, sí. Yo lo que no he querido tampoco es ampliarlas y he querido más impactar en las 3 y contar la anécdota de mi hijo para impactar y que sensibilizar a las personas que estén escuchando este curso, ¿vale? Y no tienen esa experiencia o no han tenido ese conocimiento de las R's. Es decir, el ejemplo de mi hijo a mí me impactó. Es decir, de que ya en tercero de primaria se le estén dando las 3 R's, pues cuando ya los más mayorcitos, pues las hemos visto ya cuando ya teníamos muchos añitos. Es decir, ese impacto medioambiental, ese tratamiento de que queremos de concienciarnos medioambientalmente, pues es fundamental. Pero sí, tienes toda la razón. Se amplía con la 5. Muchas gracias, José Manuel. José Luis Galeana pregunta, ¿crees que es una oportunidad de negocio la creación de plataformas multiclientes de logística inversa para reducir los importantes costes de la logística inversa? Sí, y de hecho se están haciendo. Pero lógicamente, a ver, todo lo que tenga impacto en costes es la propia definición de la logística, es decir, su definición, como hemos visto al principio, es intentar todo el flujo de mercancías desde el proveedor hasta el cliente con lo más rápidamente posible y con el menor coste posible. La logística inversa es exactamente igual. Es decir, está viendo diferentes estructuras, organizaciones, formas. Tenemos que estar pensando constantemente en innovar, es decir, provocar ese valor, pero además con un impacto en costes. Y tiene José Luis pues toda la razón. Muchas gracias, José Manuel. También José Luis pregunta, ¿piensas que el comercio electrónico será un motor importante de la logística inversa? A ver, lo que es que está generando mucho. Lo único que el impacto medible es complicado. Y además, como comercio electrónico, como si vemos como el B2C, es decir, el de empresa-cliente, claro, ahora, ¿cómo mido yo el impacto de todos los desechos que he ocasionado porque no he podido gestionar bien los residuos que genero con mi compra? Pero lo que está claro es que el impacto sí que se tiene que evaluar desde el fabricante, es decir, bueno, si esto yo lo compro, lo puedo gestionar por comercio electrónico, pues realmente el impacto tengo que diseñar ese producto en
pensar en reducir consumo de energía, en que lo puedo tener que reciclar bien y con costes lo más óptimos posibles. Es decir, que es fundamental y el comercio electrónico está en auge, cada vez se está comprando más, se está vendiendo más. Y cada vez más pues los fabricantes en este caso están pensando en el impacto medioambiental e incluso, bueno, ya no solamente los fabricantes, sino incluso pues los gobiernos, las instituciones están pensando en eso y llegarán incluso, yo creo, pues a poner incluso más temas de impuestos para intentar aplicar el tema de la logística inversa, igual que ha existido el punto verde, etcétera, como impuesto, pues cada vez más, yo creo, ojalá que no, porque a nadie nos gusta pagar más impuestos, pero ojalá que no, pero seguramente vamos a ir por ese camino. Muchas gracias, José Manuel, por tu respuesta. Ahora, Carlos Puertolas pregunta, ¿un elevado valor de los envases y embalajes favorecería la logística inversa? Pienso en el ejemplo de las bombonas de butano, que a pesar del peso del tiempo han seguido sobreviviendo. Pues no lo sé. No lo sé, lo que está claro es que, por ejemplo, en las bombonas de butano lo que ha habido pues es incluso los cambios en diseño. Es decir, ya hay bombonas de butano, sigue existiendo la típica grande, ¿no? Pero ya hay otros diseños en donde incluso están hechas de otros materiales e incluso por temas de seguridad en el trabajo, pues de carga menor, es decir, de mucho menor peso, pero también tiene un impacto a nivel de logística inversa, porque hay muchas que los materiales son diferentes, ya son de plástico y ya no son de metal. Es decir, pues sí afecta, lógicamente. Muchas gracias, José Manuel. Ahora Miguel Ángel Gómez pregunta si el comercio electrónico funciona gracias a la logística inversa. Pienso en la demanda de productos de ventas a distancia. Si el comercio electrónico funciona gracias a la logística inversa. Bueno, te repito la pregunta, no es una pregunta, una reflexión. Dice, el comercio electrónico funciona gracias a la logística inversa. Pienso en la demanda de productos de ventas a distancia. No la entiendo muy bien, ¿vale? Lo que está claro es incluso lo que yo creo que era José Luis había preguntado antes, ¿no? Es decir, el impacto entre comercio electrónico y logística inversa pues viene directamente relacionado. Es decir, si estuviéramos hablando de una forma matemática, son directamente proporcionales. Comercio electrónico, o yo pienso que son directamente proporcionales, ¿vale? Incremento comercio electrónico, incremento de la gestión y de la logística inversa, del impacto. Pero no creo que el fin o el medio sea uno u otro. Eso no lo sé. No sé si ha querido preguntar y podemos tener opción de que se aclare, pues eso lo podemos decir. Que a lo mejor sí, más esa pregunta. Sí, le damos oportunidad a Miguel Ángel a que aclare un poco más esta pregunta para ver si se la puedes resolver. Ahora Miguel Ángel también pregunta si es la logística inversa una política de las empresas. Debe de ser, es lo que he intentado transmitir, ¿vale? O debería de serlo. Lo que pasa es que ahora ya hay muchas que no les queda margen de actuación. Es decir, ahora de lo que se trata es de venderlo, de que lo están haciendo, porque es que ya tienen unas obligaciones legales que tienen que cumplir. Es decir, esto al principio pues sí que se podía decir, pues lo voy a explotar, pero lo que está claro es que ya tienen unas obligaciones, es decir, no pueden tirar su tóner a la calle o a la contenedor de basura. Si en una empresa se ve o en una oficina, en un despacho de abogados, vamos a poner, es decir, si se ve o un inspector o un policía o alguien le puede denunciar, ¿no? Es decir, que he cogido un tóner de una impresora y lo he tirado a la basura, normal, es decir, se puede denunciar. Es decir, lo que tenemos que hacer es intentar explotar, o las empresas lo que tienen que hacer es intentar explotar esa visión de que están pensando en verde. ¿Por qué? Porque nosotros como clientes pensamos también en verde. No tenemos que ver, es decir, ahí hay muchos yogures, vamos al supermercado y hay muchos embalajes que están como en verde.
con unos embalajes en verde. Lo de Piensa en Verde es fruto de una marca de cervezas, que ante la prohibición de anunciar alcohol que en los medios de comunicación de la prohibición, pues pensaron en una forma de sacar esa publicidad, pero de una forma más indirecta, y marcaron esa moda de pensar en verde. Todos sabemos qué marca de cervezas es. Muchas gracias, José Manuel. La siguiente pregunta es de Israel López Casado, que te da las gracias por la presentación y pregunta ¿cómo puede evolucionar la logística inversa, por ejemplo, dentro de 5 o 10 años? Pues yo creo que y tal y como se está desarrollando voy a poner un ejemplo. Ahora está muy de moda el medio palé, la media paleta. Y si pensamos por qué está por qué se ha puesto de moda la media paleta, es decir, es la mitad de un palé. Vamos a pensar un poco el por qué tiene tanto éxito, por qué puede tener tanto éxito ahora mismo y por qué se está poniendo tanto de moda. Vamos a ver. Antes se vendía mucho más en el hipermercado que en el supermercado. Estábamos en época de crisis, se vendía mucho más, cogíamos nuestro coche y pasábamos allí toda la tarde, ¿no? Llevábamos el niño y el niño a su vez estaba en la tienda de chuches y nosotros pues hacíamos la compra y nos pasábamos la tarde allí, y llevábamos el carro hasta los topes, ¿no? La distribución de un hipermercado es amplia, es grande, entonces podemos poner allí en los pasillos pues un palé entero, por ejemplo, de azúcar, ¿no? Y hay muchos productos que vienen paletizados con el palé entero, por ejemplo, el azúcar. Ya no hay prácticamente nadie que coja el azúcar y lo deje en las estanterías, sino que viene ya con una caja, y esa caja en el palé, y nosotros vamos cogiendo el azúcar de esa caja grande, ¿de acuerdo? Y además mancha menos, es más higiénico. Si pensamos en la estructura de un supermercado o una tienda de barrio, ¿vale? Tipo, pues Día, más pequeño, parecida, ¿no? Es decir, más pequeñita, en los super, pues claro, los pasillos son diferentes, más estrechos, etcétera, ¿no? Lo que ha venido muy bien es que como las ventas se ha pasado nuestras costumbres debido a la crisis, ¿vale? Es decir, el cliente final ha cambiado más y ahora las ventas han decrecido a nivel hiper y se incrementa a nivel super. Es decir, se vende más a nivel de super que a nivel de hiper, cosa que antes era al contrario. Bueno, pues ahora ya dicen, pues si cojo ya ahora y esa transformación, o en esos incluso en las cabeceras lineales pongo medias paletas para poner los productos, pues puedo gestionarlos de mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo más en el super que en el hiper. Y además, esas paletas me caben en vehículos cada vez más pequeños porque tenemos toda la distribución urbana de mercancías, es decir, toda la distribución capilar, toda la logística capilar que me implica que camiones no cada vez más pequeños en las grandes ciudades para hacer el reparto. ¿Por qué? Porque las aceras cada vez son más grandes, tengo aceras más grandes para que pasen los peatones y la calzada más pequeñita para que pasen los vehículos, horarios determinados de carga y descarga, volardos que me impiden aparcar en doble fila, etcétera, entonces, cada vez los vehículos son más pequeños. Claro, si en una furgoneta pequeñita llevo un palé, pues me cabe uno. Y de la otra manera, a lo mejor me caben 2 medios palés. Es decir, me pueden caber 2 medios palés de 2 productos. Es decir, ¿quién es el origen? Pues normalmente es el cliente, el que, bueno, pues incluso el mercado, la situación en la que nos está dando a que la gestión ahora de esas paletas, pues cambien de una paleta o de un palet a media paleta. En la parte final, en la parte sobre todo final, con lo cual el fabricante ya se ve obligado, dentro de la cadena de suministros, pues a empaquetar los productos en medias paletas. No sé si he logrado explicarle a Israel. Es decir, muchas veces es el cliente final el que da el pie o da el pistoletazo de salida a la propia logística inversa. Muchas gracias, José Manuel. Ahora Pablo Pérez pregunta que quiere saber si os planteáis ofertar un curso de experto en logística integral.
Pues se podría pensar, se podría pensar, incluso se puede poner. Hay cursos, yo creo que hay un curso propio ya de experto en logística. Yo creo que es un título propio del CEP, pero bueno, lo podríamos ver. Quizás a lo mejor sería el tema de coger el contacto de Pablo y ponernos en contacto con él para comentárselo. Sí, si no, también José Manuel les puede recordar tu correo electrónico a los espectadores Sí, para que puedan apuntarlo si quieren ponerse en contacto contigo y hacerte consultas de este tipo. Si te parece bien eso, repetir tu correo. perfecto. Mi correo sería josemanuel.toledano@udima.es. Lo vuelvo a repetir, josemanuel.toledano@udima.es. Sin ningún tipo de problema. Me podéis consultar lo que queráis a raíz de este curso de verano de logística inversa. Muy bien, pues muchas gracias por el recordatorio, José Manuel. Ahora Rogelio de la Rubia pregunta, ¿la propia industria potencia la generación de residuo urbano fabricando productos de vida limitada que no admiten reparación y obligan a comprar otro nuevo? La prioridad absoluta es el valor añadido. ¿Cuál sería la fórmula de educación empresarial? Uf, yo creo, es difícil la pregunta, ¿eh? Es difícil. No tengo la varita mágica, pero quizás a lo mejor los puedo contestarle con un ejemplo. Yo creo que eh, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando químicas, hace ya un montón de años, tenía un profesor de ingeniería química que se había ido a Rusia a hacer un trabajo de doctorado. Entonces, cuando vino, nos estaba comentando en la asignatura de que allí, bueno, vino muy impactado porque decía, claro, se está colocando en la industria, ¿no? Y sobre todo industrias químicas que son pues, altamente contaminantes, ¿no? Entonces decía, las empresas en Rusia, las industrias químicas, tienen que coger el agua al revés, que es lo que se hace, por ejemplo, en España o en cualquier otro sitio. Es decir, cogen el agua de abajo, río abajo, y la tienen que coger de ahí y luego lo que sueltan, lo sueltan río arriba. Es decir, es el ciclo inverso, como si dijéramos la logística inversa. Es decir, lo normal sería, si yo tengo una empresa, a ver si soy muy capaz se me puede ver, ¿vale? Yo tengo una empresa aquí, el agua iría de aquí para aquí abajo, ¿vale? Lo normal es coger el agua de aquí, entra en mi empresa y yo lo suelto río abajo, ¿vale? Pues la logística, en este caso, similar a la logística inversa, es decir, nos comentaba que el agua la tienen que coger de aquí abajo, bombear arriba, o sea, recogerla y la sueltan por el río arriba. ¿Y esto qué implica? Que claro, que si la tienen que coger, cogerían otra vez el agua sucia. Es decir, ponemos leyes. ¿Cómo podemos concienciar a alguien? Pues no sé, es complicado. No lo sé, no lo sé. Cada vez más tenemos un impacto, pensamos más en verde, pensamos en que estamos pudiendo dejar a nuestros hijos. Es decir, cada vez existe pues una conciencia más ecologista o pensamos más en el medio ambiente. Yo creo que es a través de las escuelas, a través de la educación y que luego cuando esa educación que llevemos desde pequeñitos, cuando seamos señores empresarios o emprendedores y pongamos nuestras industrias, pues pensemos en eso y pongamos elementos pues para que el poderoso caballero don dinero no nos condicione tanto pues para quitar esos principios, ¿no? Pero bueno, esto es casi filosófico, es decir, y además en un mundo tan globalizado, pues ahora vamos a ir al asiático, en donde incluso tiene otras normativas y otras legales y le vamos a decir que fabrique determinada madera porque aquí nos cuesta menos. Es decir, es complicado en un mundo además tan globalizado. Es verdad que el impacto de la sociedad, es decir, del cliente, sí que es muy, muy fuerte y muy potente. Es decir, todos sabemos casos de grandes multinacionales en donde, aunque no tenga que ver directamente con la logística inversa, pero lo voy a utilizar como ejemplo, en donde, bueno, pues el tema de saber que estaban utilizando pues mano de obra infantil
pues con denuncias, pues ha llegado pues a crear un gran impacto a nivel mediático mundial y rápidamente se han puesto a chequear que todos los proveedores de sus proveedores a gestionarlo y decir no, bueno, si ha pasado, pues pedimos disculpas, pero ya no vamos a cambiar todos los procesos para asegurarnos de que esto nunca va a volver a pasar. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo cuando podemos decir que pues una empresa, pues por ejemplo, hace poco ha salido ya el tema de la condena, ¿no? A la BP por el vertido que ocasionó en el Golfo de México. Es verdad, y eso lo recuerdo yo, de que la propia BP hizo, cuando pasó esto, su imagen se vino abajo, incluso a nivel accionarial, incluso a nivel de consumo. En España se puso las gasolineras pues un precio mucho más bajo a nivel de la BP del consumo de... ¿Por qué? Porque no vendían, no vendían. Es decir, la gente pensaba que era el culpable de ese vertido y entonces pues iban a otras empresas, pero a la BP le intentaban evitar como posesas, ¿no? Porque al final, pues, un error de esa llave, es decir, pues se puede tener un vertido, pero decir, bueno, claro, si es que el problema es que la falta de mantenimiento hace que, claro, no podamos cerrar la llave de paso y siga perdiendo fuel, pues, claro, pues al final la imagen del BP, pues, causó, pues, estragos, ¿no? Y entonces... Es verdad que las empresas cada vez están intentando pues hacer todo lo posible para que su impacto sea menor, pero por otra parte, pues cada vez cambiamos de móvil cada 2 por 3. Aunque ha habido ejemplos con los móviles, por ejemplo, es decir, el intentar que todos tengamos los mismos tipos de cargadores, pues es un impacto de la logística inversa. Pero sigue habiendo una multinacional muy potente en donde sigue marcándose, ¿de acuerdo? Y siguen teniendo sus propios cargadores, mientras que todos los demás, pues sí que tienen o cumplen más o menos que tenemos el mismo tipo de cargador, el micro USB, ¿no? Pero hay una marca que no sigue respetando eso, es decir, pero sin embargo es líder de ventas. Es decir, yo creo que al final, pues la sociedad es la que, bueno, pues incluso puede llegar a pasarle factura. Pero es muy complicada esa pregunta, es muy complicada. Muchas gracias, José Manuel, por tu respuesta. Ahora Jesús Ruiz pregunta, comenta, has hablado sobre los residuos peligrosos. ¿Qué pasa con los residuos que emiten las centrales térmicas, emisiones CO2, por ejemplo? Pues, ¿qué voy a decir? Efecto invernadero, son grandes contaminantes. Es igual, es un poco incluso a colación de la pregunta anterior, es decir, vamos a ver, el protocolo de Kioto, ¿quién ha firmado el protocolo de Kioto? ¿Quién falta por firmar el protocolo de Kioto? ¿Quién es el que intenta, quiénes son los 2 grandes países más contaminantes del mundo? Es decir, China, Estados Unidos, son los que más CO2 están emitiendo. ¿Y qué hacemos? Pues sí. Industria, emisión de CO2, necesitamos energía. Es difícil. Potenciar la energía limpia. Pero bueno, todos sabemos lo que muchas veces puede pasar con esa potenciación de energía limpia y luego pues cortarla. Bueno, energías renovables. Yo apostaría por energías renovables. Gracias, José Manuel. Rogelio de la Rubia pregunta, ¿resultaría económicamente positiva la integración urbana de máquinas recogedoras de residuos por individuo a cambio de tickets con valor económico para canjear en cualquier comercio o supermercado? Pues, no lo sé, pero podría ser. Yo el otro día hablando con una persona que tengo mucho aprecio, de los residuos de los perros, de los animales de esas cositas que, bueno, pues en teoría los dueños, incluso pues hay bolsitas, ¿no? Para coger, ¿no?
Bueno, pues hablando de eso decía, ¿cómo podemos? Entonces dice, yo propondría, que es un poco, tiene impacto, o sea, es como si fuera logística inversa, lo que antes se ha hablado de esos impuestos que a lo mejor luego nos van a gravar y esta sería la misma filosofía. Y el hombre decía, hay que seguir con la concienciación, hay que seguir con el tema de que hay que seguir diciéndole a las personas que, bueno, pues que las caquitas de los perros hay que cogerlas. Perfecto. Dice, pero yo lo que pondría sería, aparte, un impuesto. Es decir, cuando se le va a poner el microchip al animal, bueno, pues a partir de ahí, pues un impuesto, se podía pagar, pues no sé, pues de forma anual, etcétera, ¿vale? Un impuesto para recoger las caquitas, los desechos. Es decir, con ese dinero lo que se hace es crear pues un proceso de recogida de desechos. Pero se le seguiría multando si se le pilla que no recoge sus propios desechos. Es decir, lo que tendría que decir, que con eso generaríamos trabajo, es decir, cogeríamos a 3, 4, 5, 6 X personas, ¿vale? Bueno, pues que van recogiendo esos desechos, pero lógicamente si a algún dueño se le pilla, pues se le sigue multando. Bueno, ¿tiene un carácter liberal o no? No lo sé, es difícil. Es difícil. Gracias, José Manuel. Ya para ir terminando, Jesús Ruiz nos pregunta, dice, sobre energías renovables, hoy por hoy es casi imposible en España, ya que ni a nivel autoconsumo puede tenerla, ya que te penalizan por ello. Es un poco lo que estaba diciendo. Es decir, cuando yo he dicho las energías renovables y he dicho incluso que luego hay problemas, pues me estaba refiriendo a eso, no quería ser tan explícito como él, ¿vale? Pero es eso, es decir, se ha llegado a dar muchas subvenciones, se ha intentado potenciar y luego, pues por otro lado, no las han estado cortando. Es decir, bueno, eso es un poco ilógico, no tiene mucho sentido, pero bueno, eso son los políticos y muchas veces por los políticos pues hacen cosas pues de políticos. Muy bien, José Manuel, ya como última pregunta, Carlos Puertolas pregunta, ¿volverá algún día el uso generalizado de envases retornables en hostelería y restauración como sucedía hace 20 años atrás o más? ¿Sería otro buen ejemplo de logística inversa? A ver, y hay muchos envases que son solamente específicos para restauración y hostelería. Es decir, hay muchos envases que se utilizan solamente para eso. Es decir, no lo encuentras en el mercado, en el súper, en el hiper, ¿no? En las tiendas. No. Nosotros como clientes finales vamos, si queremos comprar, hay determinadas botellas de agua que solamente se dan en la restauración. Bueno, viene un poco así... un poco habría que pensar un poco en el equilibrio, es decir, si tengo envases específicos para la restauración, ¿es mejor o peor? Va un poco en contra de lo que hemos dicho, es decir, cada vez que tenga más gama de productos, más me va a costar hacer la logística inversa. Es decir, cuanto más estandarizo, más fácil es la logística inversa. Entonces, yo propondría incluso todo lo contrario, es decir, aunque se están poniendo de moda, es decir, hay determinadas marcas de agua, no quiero decir marcas, ¿vale? Pero que tienen unos envases específicos, es decir, y lo ves en los restaurantes. Esos envases no los puedes ver en la tienda. Pero claro, implica hacer dos tipos de productos. Vale, y sería mejor un solo tipo porque a nivel de logística inversa pues tendría menos impacto, pero como siempre, bueno, pues habría que poner en la balanza y ver qué impacto tiene, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Ya no tenemos más preguntas de los espectadores, así que si te parece bien podemos dar por terminada esta sesión, este curso de verano. No sin antes agradecer a todos los espectadores que nos han seguido a través del canal de YouTube de la UDIMA. Y, por supuesto, darte las gracias a ti por tu presentación. Antes de retirarnos, me gustaría recordar a los espectadores que podrán inscribirse a todos los cursos de verano que se están ofreciendo durante el mes de julio en la Universidad de Distancia de Madrid a través de la página web www.udima.es. Pues muy buenas tardes, José Manuel. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a ti y
y muchas gracias a la UDIMA por darme esta oportunidad de hacer estos cursos y todos los asistentes por haber aportado tantas preguntas tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes. Un saludo.